La guerra llega aquí después de muchos aprendizajes, después de muchas batallas que la mayoría afortunadamente se han ganado y otras tantas de las que hemos aprendido. Y por eso este título, quise ponerle Guerra primero que todo porque es mi segundo apellido. Yo me llamo Carlos Rivera Guerra. Quise homenajear de cierta manera a mi madre, que es mi maestra guerrera, la que me enseñó a luchar con alegría, con amor, con pasión, a lo que sea que yo amara, que en este caso es la música. Y porque creo que así ha sido un poco mi carrera, ¿no? Los que saben, los que me han acompañado durante tantos años de carrera, son 14 años que van para 15, y que saben que no ha sido fácil, que saben que ha sido un camino que me ha llevado por varias veredas, que también esas veredas me han convertido en lo que soy ahora como persona, como artista, y creo que hoy se plasma completamente en este nuevo álbum, que es mi quinto disco de estudio, el disco pues más ambicioso de mi carrera hasta ahora, ambición del buen sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque deseamos muchas cosas muy grandes, le tiramos a retos importantísimos, poder hacer una producción con 4 productores tremendos, empezando por Tommy Torres, por Dan Warner, Andrés Castro y Kiko Cibrián. Luego, pues es un disco que quisimos hacer unas versiones acústicas, bueno, acústicas, sinfónicas, con la Orquesta Sinfónica de Londres, en Abbey Road, el estudio más legendario de la historia, porque en mis 3 discos anteriores siempre había querido hacer estas versiones en vivo para subirlas a las plataformas de video como es YouTube. Y nos dimos cuenta de la enorme conexión que eso tenía con la gente. Entonces, en esta ocasión las planeamos desde el principio, desde el origen. Y quisimos ir como decías, hacia lo más alto, hacia lo más lejos posible. Abbey Road es un estudio que, a pesar de que mucha gente lo conoce, seguramente ustedes sabrán muchísimo de él, no es un estudio cualquiera. Por lo tanto, no es un estudio que te preste nada más porque si no, es un estudio que llegas y pagas y te lo prestan. Es un estudio que cuida mucho la marca, además de que es un sitio histórico y es un momento histórico para Gran Bretaña. Nos permitió a nosotros enviar parte de mi historia de música, y a ellos les conmovía mucho el darle el espacio y abrirle la puerta a un cantante que viene del estado más chiquito de México, que es Tlaxcala, y de llegar de Huamantla hasta Abbey Road. Eso les llamaba mucho la atención, de poder mostrarle al mundo, porque Abbey Road, más allá de todo, yo puedo decir que es como un templo. No sé si han tenido oportunidad de poner aquí el documental donde hablamos de lo que significa Abbey Road. Yo hablo y comparo como si fuera un templo, como si fuera un santuario de la música. Y siento que en la música, como en la fe, cuando uno pierde la fe, va a la iglesia, ¿no? Y en la iglesia tratas de reencontrarte con la fe, con tu creencia, y creo que en la música se han perdido muchas cosas de la esencia, del origen, y por eso es que nosotros quisimos ir pues al santuario más grande que creemos que es Abbey Road, para volver a reencontrarnos con el origen de la música, con el valor que tiene escuchar un instrumento que esté realmente tocado por un músico. Sabemos que hoy en día hay grandes éxitos que tienen un gran mérito, hechos con un solo piano, con una sola persona, y son éxitos tremendos, ¿no? Pero ¿dónde está ese otro lado? Ese otro lado es el que yo sigo proponiendo. Tenemos que seguir haciendo también un contrapeso, no porque el otro tenga que dejar de existir. Es perfecto que exista, yo no estoy en contra de nadie, al contrario, a mí incluso me gusta, pero ¿dónde estamos nosotros que defendemos también nuestro lado, ¿no? La parte de la música orgánica. Eso es Guerra. Guerra es un disco que está con los más grandes de la historia de la producción. Está arreglado por David Campbell, que ha hecho los arreglos de los discos de Adele, de Muse, de Rolling Stones. Pueden ver a Bob Clermont en la mezcla de sonido, y a Bob Ludwig en el mastering. Todos estos nombres, si ustedes los googlean, bueno, pues ahí podrán ver realmente que son nombres históricos de la música, y que hoy los quisimos poner en este disco, apostando a la mayor calidad posible del sonido, de los arreglos y por supuesto de las canciones, en los que me he hecho acompañar de grandes autores. Aunque todas las canciones son de mi autoría, en unas cuantas pues participo compartiendo créditos con Gianmarco, con Tommy Torres, con Andrés Castro, y en 2 duetos que son especiales. Uno que es el propio Tommy Torres, que además de ser mi gran amigo,
es uno de mis grandes artistas favoritos, un productor con el que cumplo un sueño de poder hacer un disco también con él. Y luego Vanessa Martín, que pues hoy por hoy es la artista más grande de España, que es una gran amiga también y que tiene pues muchas cosas en común conmigo, ¿no? Sobre todo pues esa sensibilidad para escribir y sobre todo para contar las historias con su voz. Eso es nuestra guerra, la guerra que hemos querido compartir hoy con ustedes, y esperemos que nos acompañen en esta lucha. Bien, Carlos, vamos a comenzar con la ronda de preguntas y respuestas, por favor. Buenos días, enhorabuena por todo esto, desde la Patagonia hasta España, por donde has andado y triunfando. Te iba a preguntar precisamente por qué tú le cantas al amor, el disco era guerra, ya lo contestaste. Entonces, acabas de irte de vacaciones a Europa, te impregnaste la música ya, ¿no te gustaría cantar en francés o en italiano? Con Sass, con Alice o con Gianna Nannini, no sé, dar ese brinco a otros idiomas, o en portugués, en Brasil. ¿Y cómo te ves dentro de 15 años con todo esto que has logrado? Pues, muchas gracias. Primero, por supuesto que me encantaría. De hecho, ya hemos hecho algunas cosas. Por ejemplo, con Daniel Boaventura de Brasil hicimos 2 canciones cantando un poco en portugués, en inglés. Me encantaría, ¿por qué no?, cantar en otros idiomas. Tendría que aprender un poquito más, pero sí tenemos planes de volver a Portugal, por ejemplo, que ya lo había hecho con mi disco Leviano No Existe. Queremos regresar con este disco, también haciendo alguna colaboración con algún artista de allí. Hay planes de seguir creciendo obviamente a otros países. De hecho, ahora con las plataformas digitales tenemos esa enorme ventaja de que el mundo entero te escucha y que puedes incluso saber exactamente de dónde, ¿no? Nos damos cuenta que de repente de los países que más empiezan a escuchar mi música, más allá de todos los países de habla hispana y de Estados Unidos, por supuesto, pues empieza a aparecer o Brasil o Portugal, pero también empieza a aparecer Alemania o Reino Unido, que empiezan también a sorprender, ¿no?, de cómo ha llegado hasta allá. Y creo que hoy estamos en un mundo en el que antes siempre se pensaba, bueno, para internacionalizarte pues tendrías que grabar en otros idiomas. Hoy afortunadamente incluso nuestro propio idioma está traspasando esas fronteras, está llegando al mundo entero y está realmente penetrando a los corazones de las personas, ¿no? Y yo creo que en ese punto, pues el hacer la música de mayor calidad, por eso apostar por la música de calidad, con lo que hablaba, con todos estos nombres de los grandes de la música, pues ayudados con ellos y tratando sobre todo de seguir levantando la bandera de la música de México, más allá de la música mexicana, que esa es otra cosa, pero la música de nuestro país, los cantantes de México. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo hacia el mundo? Nos están ganando todos los demás países y todas las demás nacionalidades, ¿no? Y porque ellos siguen apostando y siguen apostando y siguen apostando, y de repente nosotros nos seguimos conformando con hacer lo mismo de siempre. Yo no me quise conformar con eso, ¿no? Yo he tenido oportunidad de salir de aquí, ir a muchos lugares, como bien lo dices, pero sobre todo he ido descubriendo que si uno no para de evolucionar, pues obviamente te vas a quedar estancado, ¿no? Y siento que es un poco lo que le pasó al pop y un poco lo que le pasó a la balada. En mi disco pasado de Yo Creo había una canción que para mí fue la más grande elección para lo que venía después en mi música. Una canción que en principio tal vez nosotros ni siquiera podíamos ver como un sencillo, porque creíamos que la estructura no era la típica estructura que debía sonar en la radio. Yo le llamaba incluso el antisencillo, ¿no? Porque el primer coro, en lugar de ser el típico coro que revienta, que es lo que todo el mundo esperamos para sonar en la radio, caía. Y sin embargo era una canción que tenía mucho contenido, tenía una letra que decía muchas cosas y que probablemente había muchas personas que iban a identificarse con esa letra. Entonces, por eso hago esta referencia a esta canción, porque vuelvo a reforzar la idea de por qué hacer un álbum y no simplemente sacar sencillos como hoy se usa. Si nosotros en el disco pasado hubiéramos solo sacado sencillos, esa canción jamás hubiera salido a la luz, porque no tenía elementos de un sencillo comercial. Entonces nosotros la ponemos al servicio de la gente que escucha la música en un disco o en streaming, en video o en audio, y de repente esa canción empieza a tener un montón de views y un montón de escuchas, y de repente se convierte en la número 1 de escuchas, más allá de las canciones que estaban sonando en la radio en ese momento de mi disco. Y fue simplemente como decir, hey, hay que poner atención con lo que está pasando con esta canción, porque aunque yo no sé si esto en la radio se pueda replicar, algo está pasando con la gente que quiere escuchar esta canción por encima de todas las demás. Decidimos sacarla
se puso en radio y terminó siendo la canción más exitosa de mi música hasta ahora. Me empezaron a tocar estaciones de radio que no tocaban mi música, y de repente entonces, si tú te metes a Spotify, o por ejemplo tan solo en mi canal de YouTube es la canción que más views tiene, y en Spotify es una de las baladas en español con más escuchas de la actualidad. Creo que entonces lo que nosotros debíamos hacer era eso, dejar a un lado el repensar tanto esta parte comercial. Y por mi parte, mi propuesta en Guerra es hacer canciones que realmente digan algo, que tengan un contenido, porque si esas canciones dicen algo, seguramente le significarán algo a las personas, y entonces serán canciones que duren para toda la vida, ¿no? Hoy en todos los históricos que tenemos en las plataformas nos damos cuenta que mi música hoy se escucha mucho más que cuando se tenía en la radio, y eso quiere decir entonces que pues hemos podido hacer música atemporal, ¿no? Y que la gente ha ido escuchando mi música como ya un catálogo de canciones, y entonces el resultado pues es afortunadamente tener conciertos pues con agotados en todos los lugares donde vamos, ¿no? Esto lo cuento porque yo hasta este disco yo no había tenido nunca un número 1 de radio, por ejemplo, de radio en México. Siempre llegamos al top 5, al 2 incluso, pero nunca había tenido un número 1, y a pesar de eso yo ya había llenado 5 auditorios nacionales, ¿no? Y 2 Luna Park en Buenos Aires y el Palacio de los Deportes en Madrid, y se lo atribuyo a eso, se lo atribuyo entonces a que tal vez sin para nada encontrar ni descubrir el hilo negro, simplemente hacer realmente la música del corazón. Trillamos tanto el decir que hay que hacer la música con el corazón, que lo dejamos de hacer de esa manera, y yo me fui a ese origen, que es el más sencillo de todos, como digo, sin rebuscar nada, sin pensar tanto nada, simplemente hacer lo que yo sentía, lo que yo creía, y afortunadamente pues los resultados han sido muy buenos, y entonces se viene a reforzar con esta guerra, ¿no? Decía en el documental que cuando uno gana una guerra, lo que más gana es valor para seguir luchando más guerras. Entonces este disco pues viene con todo el valor de todas las batallas anteriores ganadas. La gente no es tonta y le gusta lo original, no lo moderno. Sí, exactamente, hay que ser lo más auténticos posibles. De hecho, ahora que lo dices ahí también, no es casualidad que las canciones que han sido mi autoría fueron las que empezaron a despertar tal vez más atención de la gente hacia mi música. De repente nos pasa mucho a todos los artistas que somos solistas masculinos, que si no eres autor y te mandan canciones, seguramente te van a llegar las canciones que no le llegaron a los más grandes, ¿no? Y entonces yo muy discretamente empecé a mostrar mis canciones, en un principio, como decía, sin ningún... o sea, yo no tenía el valor ni siquiera de defender tanto, el decir, oye, vamos a apostar por esta canción que yo escribí, por lo mismo, ¿no? Porque yo no sabía qué podía pasar. Y de repente pasa lo de que lo nuestro se quede nuestro, o pasó como Pagarte otras vidas, y gracias a ti, y el ya no existe, y si te vas, y entonces empieza a generar y a generar más y más fuerza con esas canciones. Entonces por eso llego a este álbum a hacer el 100% de los temas de mi autoría, porque entonces van todas con el lenguaje que la gente ya busca encontrar en mi música. Como decía, comercial, no comercial, como sea, es mi música, es lo que yo ofrezco, y es sobre todo lo que yo siento que debo hacer, más allá de lo que quiero, ¿no? Porque no es lo mismo hacer lo que tú quieres, hacer lo que tú sientes, y yo aquí estoy haciendo lo que yo siento. Gracias. Hola, ¿qué tal? Isela Figueroa de Agencia ICE. Carlos, platícanos por favor cómo ha sido el recibimiento del público ante este nuevo disco. ¿Te esperabas a toda esta gente en estas recientes firmas que tuviste, y aparte esas niñas llorando ante tu presencia? Ha sido una sorpresota, porque habíamos dicho, no es la primera vez que hago firmas de discos, de hecho esta vez ni siquiera el disco ha salido a la venta y ya están ocurriendo fenómenos que a mí mismo me dejan sin palabras. Creo que volviendo a lo mismo, ¿no? Cuando uno se aferra sin ninguna pretensión de nada, simplemente a hacer lo que tú crees, los resultados empiezan siempre a favorecerte, porque no importa si eran las 3.500 personas que estuvieron aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en la suma de las 3 ciudades hicimos 7.000 personas, firmas de 12 horas, de 8 horas y media, de 6 horas, pero todo eso está resumido a un amor inmenso de la gente. O sea, si yo te pudiera decir las cosas que me decía la gente en esos pocos segundos que yo tenía con ellos,
si ellos lloraban, yo quería llorar más, porque me doy cuenta que es un público que no es de momento, no es un público de moda, no es alguien que me está siguiendo y después cuando salga otro artista me van a dejar de seguir porque yo ya pasé de moda, ¿sabes? Hay de verdad un amor a mi música y una conexión enorme con las canciones. Hay gente que me decía, yo en 20 años voy a seguir yendo a tus conciertos porque quiero volver a escuchar esta canción que hoy significa tanto para mí o para nosotros, ¿no? Si es en su familia, en su pareja, con su mamá, con su hijo. Me decían que mi música les había ayudado de cierta manera para acompañarlos en un mal momento, en una depresión, en una enfermedad. Y siento que todos estos años me fueron llevando a poder escribir como escribo ahora. Mucho hablo de los sueños, mucho hablo, como dice mi frase, del que nadie te diga que no puedes. Por eso también se llama Guerra, y el pasado disco se llamó Yo Creo, y el anterior se llamaba El Ya No Existe, porque fui aprendiendo y la vida me fue enseñando a que los sueños se cumplían y a que por medio de las canciones yo podía también enviar esos mensajes a la gente para animarlos a que ellos no perdieran la fe, y porque tú nunca sabes quién te puede estar escuchando, y creo que es una gran responsabilidad para nosotros como artistas enviar los mejores mensajes posibles. Sí, por supuesto, cantarle al amor, sí, por supuesto, incluso canciones de desamor y canciones divertidas y canciones sensuales, ¿no? Pero luego está esa parte que yo le pongo muchísimo peso en mis conciertos, que es la parte aspiracional, en la que yo comparto cómo la vida a mí me dio la oportunidad de cumplir muchos de mis sueños, que cuando yo vivía en mi pueblo de Huamantla, cuando yo decía que quería cumplir estos sueños que hoy ya son toda una realidad, se reían de mí o decían que estaba loco o lo veían realmente inalcanzable, ¿no? Pero como la vida me enseñó que sí se alcanza, que sí se puede, que no importa cuántos años pasen, que las cosas se pueden lograr, pues siento esa responsabilidad de compartirlo con la gente. Entonces sé que hay mucha gente que me sigue hoy por eso, porque nos acompañamos en los sueños, ¿no? Hoy se ha convertido en un sueño colectivo, ya no nada más es mi sueño, esto ya no lo hago porque quiero subir a cantar y llenarme el ego de aplausos, sino realmente porque le encontré yo también un significado a mi vida y al por qué hacer lo que hago, que es poder hacer esto para que alguien lo escuche, pero sobre todo para que les signifique a ellos algo, y si de paso puedo inspirar a algo más, pues qué mejor. Con esto aprovecho para comentar lo que empezamos a hacer con Guerra, desde la primera canción, que es Me Muero. Me Muero es una canción de amor que en la historia yo lo quise transformar en el acto de amor de la donación de órganos, porque creo que es importante poder también, como decía, hacer un poco más que simplemente cantar canciones, ¿no? y llenarme de millones de views y escuchas, sino aprovechar esos espacios para también hacer ese poquito más por la sociedad. Lo que se ha logrado con Me Muero es de que hoy muchísimas personas quieran ser donantes, cuando antes tal vez les daba miedo, lo veían como un acto como algo que hasta rechazaban. Nos hemos juntado con muchísimas asociaciones que están luchando para que todas las personas entiendan y se informen de lo que significa el poder donar. Nosotros también hemos estudiado mucho estos casos. Resulta que solamente 4 personas de cada millón están dispuestas a donar. Entonces hemos visto que por lo menos la gente que me sigue, mis fans, gente que en algunos países donde tú puedes poner si quieres ser donador en tu licencia de manejo, decía, es que yo puse que no, pero después de ver el video, hoy sí quiero serlo, hoy sí lo quiero hacer. Entonces esa parte, te digo, termina enriqueciendo mucho más que todo lo demás para mí con la música. Luego viene Regresar a mi corazón, donde yo quise mostrar mucho de la cultura y las tradiciones de mi tierra de Tlaxcala, y entonces pues también nos ha ayudado a que ahora mucha gente quiere ir a conocer mi tierra, y entonces es eso, es como aprovechar lo que está pasando para subir este tipo de causas, ¿no? Bueno,